pilina. Existen diferentes tipos de fimbrias y tenemos que ir aprendiéndonos algunas. La que es imperdonable para esta primera fase es esta, el pili-P de ECO, ¿listo? Porque ese es el responsable de que la Escherichia coli cause infección de tracto urinario. Cruz y Joaquín van a servir de control. Si no me escucha, me avisa. ¿Listo? Por eso no me gusta que hagan bulla ahí afuera. Porque hay gente que tiene que dar examen el lunes, ¿verdad? Y es preferible que escuche. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Ahora, existen muchísimos más y los vamos a ir estudiando conforme vayamos avanzando. Pero nuestro ejemplo clásico es el pili-T de Escherichia coli. ¿Por qué es tan famoso? Ustedes deben haber visto que hace unos años y hasta ahora se volvió famoso el jugo de cranberry, ¿sí? Y luego aparecieron los arándanos en Arequipa. ¿Sí? Todo me dice que el arándano es la maravilla. Bueno, una de las maravillas que tiene el arándano es que tiene la capacidad de interferir en la unión del pili-P con el epitelio del aparato renal, de todo el aparato excretor. Entonces sirve como una barrera protectora frente a la ECO. Pero si viene mi paciente con infección por estafilococo, va a decir, pero yo tomo arándano. No es como ustedes, ¿no es cierto? Que le quieren dar penicilina a las gram negativas, ¿cierto? Es lo mismo. Por eso digo de que en el caso del arándano sí está demostrado. De hecho, es una molécula específica que en algunos casos se extrae y se potencia. O sea, que en vez de tener que comerte 100 gramos de arándano, te tomas una cápsula, ¿listo? Pero solo te protege contra eso. Pero sí, es verdad que la E. coli tiene casi el 80% de las infecciones de tracto urinario. ¿Es válido? Sí, muy bien. Ahora, hemos dicho que hay adhesinas que no son pilis, ¿listo? Y hay unas que son de tipo proteico y unas que son de tipo polisacárido. Por eso les decía, el glicocáliz que les hablé es un tipo de adhesina, pero es un polisacárido. Esto sí hay que aprenderlos los dos, no queda de otra. Estreptococo, por favorcito, es muy importante que aprendan que, porque luego yo les pongo en el examen, el Staphylococcus mutans, y ustedes dicen, es verdad, eso es cierto, está en la diapositiva, y yo... ¿Esta S de qué es? Es muy importante que se aprenda. Sí, yo sé que son S iguales, pero el Streptococcus mutans es responsable de la caries. Por eso es que se les dice que se laven sus dientecitos, porque la adhesina del glicocálix es buena. No es la más fuerte, pero sí se quedan pegaditos ahí con el azúcar. ¿Listo? En cambio, el Staphylococcus epidermidis tiene una adhesina mucho más fuerte. Tiene la capacidad de formar biofilms. ¿Qué cosa es un biofilm? Cuando han dejado malograr la comida y se le ha pegado una baba que es difícil de lavar al vidrio o al plato, ese es un biofilm. ¿Listo? Sino que el Staphylococcus epidermidis, ¿dónde vive? En el epidermis, ¿no es cierto? Todos ustedes, o la gran mayoría, tiene su Staphylococcus epidermidis ahí. ¿Qué pasa cuando con el otro día los he visto sacar sangre y me he preocupado? ¿Por qué? Si es que hacen mal el procedimiento, están introduciendo un Staphylococcus epidermidis que tiene la capacidad de formar biofilms. ¿Dónde es más peligroso? Cuando lo que está ingresando a la venita es un venocat o un catéter o cualquier cosita que tenga plástico. ¿Listo? Entonces, cuando no se realizan los procedimientos con cuidado, el Staphylococcus se pega ahí y luego no se va a despegar. ¿Cuál es la única forma de poder retirarlo? Retirando el catéter. Pero algunos de estos Staphylococcus pueden ir a pegarse a otros órganos. Uno que les gusta a veces es el corazón y eso es un drama, pero es otra historia. ¿Listo? Por eso es muy importante que tomen conciencia. Su piel tiene un Staphylococcus con capacidad de generar biofilms que son en base de polisacáridos. ¿Qué nos está faltando? Las adhesinas que son simplemente proteínas. Pero aquí es donde me reclamo. Doctora, pero la pilina también es una proteína, pero es una proteína organizada y es una estructura permanente. Estas no están solitas.
¿Listo? Y entonces, de estas de aquí, ¿cuál hay que atender? Todas son malas, eso es cierto. Estas me parece que sí las tienen que estudiar, pero esta de aquí, la del Streptococcus pyogenes, esta sí tienen que aprender, no queda. La del Streptococcus pyogenes se fija a fibronectina. ¿Dónde tenemos fibronectina? En los tejidos. Entonces va a ser mucho más fácil que se agarre y pueda generar daño a la articulación. ¿Entendido? Entonces, esas circunstancias sí son importantes porque eso es parte de conocer a la bacteria que está tratando de matar al paciente. Entonces, habíamos dicho que hay dos tipos de toxinas, la exotoxina y la endotoxina. La endotoxina es el lipopolisacárido y por lo tanto es de las gram negativas. La exotoxina les he dicho que es una proteína con función específica y aquí está nuestro cuadrito, ¿cierto? Entonces la exotoxina solo puede ser proteína, la otra lipopolisacárido. ¿A qué nos referimos con toxicidad? Jóvenes, si yo les digo que una bacteria tiene toxina, es una bacteria malvada, de eso que no les quede duda, las toxinas son malvadas. En cambio el lipopolisacárido funciona por tamaño. Son un montón de lipopolisacáridos que se liberan y eso es lo que afecta al paciente. Entonces, la exotoxina tiene una función precisa, solamente hace una cosa y punto. En cambio, aquella activa citoquinas, fastidia al sistema inmune, activa algunas células, entonces da problemas, pero ¿cuál problema? Varios problemas. No muy fuertes, pero varios. Entonces, en el caso de la exotoxina, la sometemos al calor para que se inactive. Y en el momento de inactivarse se llama toxoide. ¿Pero para qué hacemos eso? Para utilizar los toxoides como vacunas. Entonces, el ejemplo imperdible de exotoxina para este examen es Clostridium tetani. ¿Cómo creen que se llama la toxina? Toxina tetánica. ¿Cómo se llama la vacuna? Toxoide tetánico. ¿Listo? Y entonces, cuando les pregunte, ¿el toxoide tetánico es responsable del cuadro clínico del tétanos? Ustedes dirán. Entonces, ahí es donde se pierden jóvenes. ¿Sí? Ahí estaban justo diciendo, no, los estudiantes no necesitan saber tanto tecnicismo. Y yo, ¿y cómo me van a entender? ¿No es cierto? Entonces ahí sí, porque yo les he dicho, esto es un idioma nuevo. No, nadie va a venir a decirte que el toxoide tetánico proviene de la toxina mediante mediante reacciones térmicas, porque es termolábil, ¿verdad? No, te van a decir, ¿cuál es la diferencia entre toxina y toxoide? La toxina está activa, el toxoide inactivo. La toxina está silvestre, el toxoide ha sido sometido a calor. O sea, tienen que tener eso claro. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Entonces, eso es otro concepto que tienen que saber. O sea, en microbiología aprovechamos todo. ¿Sí? Aprovechamos lo que nos ha enseñado bioquímica, lo que nos ha enseñado inmunología. Aquí es una guerra. Estás del lado de la bacteria, estás del lado del paciente. ¿Cierto? Estar del lado del paciente les ayuda porque eso mejora sus notas. ¿Listo? Estar del lado de la bacteria no creo que sea. ¿Entendido? Entonces, este de aquí del poder inmunógeno es muy importante. ¿Por qué? La exotoxina ha demostrado que genera anticuerpos. Por eso podemos usarla de vacuna. Si no sirviera, no podríamos poner vacuna. Por eso es que no tenemos vacuna contra el lipopolisacárido. Porque como el lipopolisacárido va cambiando, no nos sirven los anticuerpos de uno para otro. Y aparte de eso, los antígenos que no son proteicos generan poquitos anticuerpos con poca memoria, una desgracia. ¿Ya han hecho, cómo se forman los anticuerpos? ¿Ya han hecho cambio de isotipo en el otro lado? Bueno, pero para eso. Entonces, ¿qué cosa es la neutralización? Es cuando yo rodeo una sustancia con anticuerpos y esa sustancia ya no puede hacer nada. Entonces, puedo neutralizar exotoxina o puedo neutralizar bacterias. Sirve para los dos, es el mismo término. En cambio, allá sí se forman anticuerpos, pero como no son tan buenos, es como que por ser líquido se le resbalar el anticuerpo y a veces se puede escapar. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Anteriormente se utilizaban animalitos, generalmente los caballos, y por eso es muy importante para inmunología
aprender la enfermedad del suero equino. ¿Por qué? Le poníamos la vacuna al caballito, recogíamos su suero y se lo poníamos al paciente. Hemos evolucionado. Ahora hacemos hibridomas de linfocitos B con células cancerígenas y generamos estirpes inmortales para producir anticuerpos. ¿Me entendieron? ¿Qué? Eso deben haber hecho en biología molecular. ¿Listo? Entonces, que quede claro. Actualmente los antisueros que utilizamos los hacemos en el laboratorio y la probabilidad de que le choquen al paciente y le hagan mal es casi nula. ¿Listo? ¿Y eso por qué? Porque el tétano que no es tratado es mortal. ¿Listo? Punto. Y los pacientes más susceptibles a tétano son los recién nacidos. Entonces, quieren que se muera un bebé recién nacido de tétano. Entonces, en casos peligrosos, agarras tu suero antitoxina y se la colocas. ¿Listo? Muy bien. En aquel lado no tenemos eso. Ya, esto es muy importante. La endotoxina solamente existe en los gram negativos, pero la exotoxina puede ser producida por cualquier bacteria. ¿Entendido? Entonces, cuando yo pongo en el examen el Staphylococcus epidermidis puede causar sepsis por endotoxina, ¿es verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Porque un gram positivo. Todos los Staphylococcus son gram positivos. ¿Sí les dije o no? Entonces, sí, esto se tienen que aprender. No que les quede adentro. Pero les he dicho que la que es imperdonable ahora es la toxina tetánica. ¿A quién va a atacar? A las neumonas y va a producir parálisis espástica, significa parálisis en contracción. Les ha dado un calambre en su patita, esos son los más frecuentes, ¿sí? Y que la patita se dobla y te la tienen que jalar así fuerte para que el músculo se estire y te deje de... Ahora, imagínense eso en todos los músculos hasta que llegue al diafragma, les duela hasta el alma y dejen de respirar. ¿Es mejor la vacuna? Yo no digo, o sea, cosas que a uno se le ocurren. Las demás se las aprenden. Pero la imperdonable es, todas se las van a aprender para el examen de base. La imperdonable es, muy bien, entonces, las exotoxinas pueden producir de muchas bacterias. La exotoxina preformada tiene como ejemplo clásico al Staphylococcus aureus. ¿Listo? ¿Qué sucede? En este caso no necesitas a la bacteria. Esto es lo que les conté de los sanguchitos, ¿cierto? Si agarran con sus manitos sucias, que tiene Staphylococcus, y se mancha la botellita de cualquier crema, la que más les guste. ¿Listo? Y los estafilococos se ponen en una esquinita. Y como son bien trabajadores, comienzan a segregar exotoxina, que va a atacar al sistema digestivo. Entonces, si yo le echo esa salsa, no me he comido la bacteria, que me he comido solamente la toxina. Entonces, va a actuar rápidamente, generalmente en 2-3 horas, y la toxina se acaba en 8 a 12 horas. Entonces, a las 10 de la noche se están muriendo, y a las 8 de la mañana se mueren de hambre porque ya se les pasó el efecto del toxina. Entonces llegan aquí a comer al mismo sitio y tú dices, pero no estabas mal. Entonces sí sabemos, es por exotoxina. Ese pacientito va a tener Staphylococcus aureus dentro porque se quedó en el pote. O sea, si ese pote lo usan el día de hoy, va a tener más gente enferma, ¿cierto? Muy bien. Luego, tenemos que va a la bacteria colonizar la herida y de ahí va a generar recién la toxina. Este es el ejemplo de el Clostridium tetani, ¿cierto? Porque primero, ¿se acuerdan que era una espora? Encuentra un lugar bonito para crecer, crece y de ahí recién produce la toxina. Por eso, tenemos dos tipos de exotoxina en este caso. Hablando en general, ¿listo? Porque la exotoxina de Clostridium tetani tiene acción más que todo sistémica, pero hay otras exotoxinas que también pueden actuar localmente. ¿Eso qué quiere decir? Van a hacer daño local y daño sistémico. Eso depende de las toxinas. Pero una vez que la toxina se ha formado ya no puedes hacer nada. Digo, doctora, voy a matar a la bacteria. Buena idea. Pero toda la toxina que ya produjo está haciendo daño. ¿Listo? Muy bien. Y por último tenemos la colonización de la herida, donde tienes una toxina invasiva. Estos son otros tipos de bacterias. En este caso, yo creo que
es lo que hace? Primero llega, se reproduce y la exotoxina que produce comienza a destruir el tejido rápidamente. Entonces eso le permite avanzar y avanzar y avanzar. Entonces, las exotoxinas son todas proteínas, pero no tienen el mismo mecanismo de acción. Algunas necesitan la presencia de las bacterias, otras no. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser la flora? La flora son aquellos microorganismos que viven normalmente en la persona. Algunas de estas son beneficiosas, algunas de estas están controladas por sus vecinos, donde dicen, mira, tú te portas mal y nos van a botar a todos, así que te portas bonito. Por ejemplo, hemos dicho que nosotros tenemos Staphylococcus en la piel. ¿Por qué no nos enfermamos? Porque la piel está íntegra. Lo mismo pasa en la garganta con los Streptococcus. En el intestino es muy importante recordar a la Escherichia coli, que es parte de las enterobacterias, que tiene la capacidad de producir vitamina K. O sea, ¿es buena? Sí, pero tiene muchas otras bacterias que viven allí. Ahora, las cándidas son honguitos y pueden vivir, pero la mayor parte de veces las cándidas están limitadas por las bacterias. Mira, ¿quieres vivir acá? Te portas bonito en una esquinita. ¿Cuándo se vuelven un problema las cándidas? Cuando mi paciente está recibiendo antibióticos y está muy enfermito, ya no hay nadie que controle a nadie. Entonces, como dijo la compañera, no sé en qué clase fue, mi paciente puede estar infectado por bacterias, puede estar siendo atacado por honguitos. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo sucede la enfermedad? Cuando el sistema inmune ya no puede controlar a todos estos. Lo mismo en la parte de la vagina, uno muy importante es el gran positivo que se llama lactobacillus, que genera ácido láctico, hace que el pH vaginal sea 5 y la mayor parte de microorganismos no puede vivir a ese pH. ¿Entendido? Muy bien. Entonces ahora vamos con la otra. Aquí la termino. Vamos a terminar 9:44. Más o menos. Muy bien. Ahora se habrán dado cuenta de que el término que más se utiliza es antibiótico, pero el antibiótico solamente es una parte de los antimicrobianos. ¿Listo? ¿Dónde está la diferencia principal? Los antibióticos provienen de seres vivos. ¿Se acuerdan que les conté de la penicilina? Un hongo matando bacterias. Pero luego hemos generado muchos medicamentos para tratar de matar a todos los microorganismos. Por eso hablamos de antimicrobianos. Y aprovechamos todo, pobres. Aquí no le hacemos asco a nada. ¿Sí? Modificamos lo que existe en la naturaleza, utilizamos minerales, utilizamos internet, usamos todo lo que hay. Entonces, primero comencemos. Desinfección versus esterilización. ¿Sí? Desinfección es disminuir la cantidad de virus, hongos, bacterias y parásitos lo mejor posible. Y esterilización, eso sí, ya se los enseñé. Eliminar el 100% de virus, bacterias, hongos y parásitos, incluidas las exclusiones. Eso sí queda completa. Entonces, el verbo, la acción esterilización, los agentes son esterilizantes, ¿cierto? Dentro de la desinfección, realmente hay dos espacios, lo que se hace sobre superficies inertes y lo que se hace sobre superficies vivas. Pero como las superficies vivas son nuestros pacientes, tienen estatus especial. Por lo tanto, es un acuerdo general que la desinfección es para superficies inertes. Podríamos discutir semánticamente, pero les estoy avisando que es una situación de respeto al paciente. O sea, no más decir que es lo mismo trapear que limpiar una herida. Sino, ¿para qué estudiamos medicina? Entonces, estos de aquí se refieren a mi paciente. Comencemos con lo más fácil. Antisepsia es disminuir los virus, bacterias, hongos y parásitos de las superficies del paciente. ¿Qué utilizamos? Antisépticos. El más famoso, el yodo, en todas sus presentaciones, todo lo que sea café. ¿Sí? Ahora, ya hemos puesto el ejemplo del alcohol. El alcohol etílico es tanto desinfectante como antiséptico. ¿Cuál es la diferencia? Antiséptico es al 70% y desinfectante es al 96%. Y entonces, ¿qué cosa es asepsia? Asepsia es un concepto macro. Asepsia es
toda actitud y actividad que lleva a prevenir que los microorganismos pasen hacia mi paciente. Por ejemplo, un ejemplo típico de asepsia es lavarse las manitos. ¿Sí? Nosotros debemos lavar las manos para todo. Sí, pero en un concepto de atender a mi paciente, si me lavo mis manitos antes de atender a mi paciente, ¿no es cierto? Estoy previniendo pasarle una bacteria que puede ser que no le haga daño, pero puede que sí. Entonces, ese es asepsia, ¿qué más es? Respetar sala de operaciones, ¿no es cierto? Tener esa mentalidad de que a sala de operaciones voy con mis zapatitos de sala, con mi ropita de sala, con mi gorrita nueva para sala, ¿no es cierto? Y tener en la conciencia de que sala de operaciones no es cualquier cosa. Mucha gente dice, ¿qué gran cosa? ¿Cuál que qué gran cosa? ¿A usted le gustaría que su cirujano ponga directamente una bacteria en el medio de su epiplo? No es cualquier cosa. Es ese cambio de mentalidad donde entiendes que las cosas se hacen bien por el bien del paciente. ¿Sí? Porque hay gente que dice, ¿por qué no puedo entrar a sala? Dice, ¿quién les impide a las bacterias entrar? El hecho de utilizar ropa estéril. Sí, está bien, se pasará alguna bacteria, pero no se pasarán miles. Porque si usted es el que está en la mesa, no creo que le gustaría que pasen más bacterias de lo indispensable. O sea, sí, se va a pasar una bacteria o dos, eso sí es cierto, pero no pues descaradamente, o sea, no vamos a operar a un paciente ahí en el medio del pasillo, ¿o sí? Entonces, ese es el concepto de asepsia, ¿sí? Entender que todo lo que hacemos es para mejorar la probabilidad de que el paciente sobreviva. Cuando tú flameas e incineras, no queda nada, se reduce a compuestos mínimos y queda excelente. Luego tenemos el horno de Pasteur, es el que utilizan su dentista. Sí, todo chiquitín, bien bonito así, y que todo el mundo lo puede usar. Ahora, el calor húmedo es la autoclave, mucho más rápido. Como puedes aumentar la presión de 1 a 2 atmósferas, disminuyes el tiempo. Y eso es genial cuando tienes que hacer una operación tras de otra en el hospital, ¿verdad? La cristalización intermitente junto con la otra, la de la leche. Pasteurización es para que no se dañen las sustancias, ¿sí? Le pones lo mínimo de temperatura porque no queremos hacer leche condensada, no queremos leche normal. Entonces, por eso. La luz ultravioleta es excelente para todo lo que son ambientes. Las cabinas de microbiología, la sala de operaciones tiene sus luces y también funciona para algunos medicamentos. La luz ultravioleta es la radiación ionizante más importante y la filtración hemos dicho que es ponerle coladorcitos cada vez más pequeños para que las soluciones que no puedes calentar y no puedes meter a la radiación, por ejemplo, muchos medicamentos. Los medicamentos para el cáncer, por ejemplo, los que preparan, no los va a servir, ni los vas a poner en la luz ultravioleta porque se echan a perder. Entonces los tienes que filtrar, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero también necesito agentes químicos porque no voy a poner mis queridos guantes al horno, ¿verdad? Y por eso utilizo el óxido de etileno. El amonio cuaternario es de los más recientes y ese se puede utilizar de forma excelente y ha sido ahora actualmente, sobre todo para los dentistas, lo están utilizando bastante. Entonces, eso también es porque ciertos materiales reaccionan mejor al amonio cuaternario. Eso no pasa con su ropa. Si a alguien se le ha despintado una cartera o un polo cuando los hacían chis para entrar a cualquier sitio del COVID, era un amonio cuaternario, ¿sí? Para algunos materiales es excelente, para la ropa no. Y el glutaldehído es excelente para los equipos, ¿sí? Los endoscopios, por ejemplo, van a ver unas tinas así grandes que tienen un líquido sospechoso con los endoscopios nadando ahí, y eso está esterilizado, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los compuestos inorgánicos para antisepsia, estos tienen que aprender. El nitrato de plata se utilizaba inclusive en los hijitos de los bebés apenas nacen para evitar que se infecte. ¿Listo? Bueno, otro que es muy importante, el agua oxigenada. El permanganato de potasio, su uso principal es en sala de parto para la higiene de la zona genital de una paciente que va a dar. ¿Listo? No la vamos a dejar así y que el bebé se coma todas las bacterias. ¿Listo? Los yodados son los más importantes y hemos dicho que de los orgánicos el alcohol es el que mejor nos va. Pero la clorexina o clorexidina es el jabón quirúrgico que se hace como bolitas, que está en sala de operaciones. Y este de acá, el fenol es muy importante porque
es el que utilizamos para deshacernos del Mycobacterium tuberculosis cuando estamos trabajando. ¿Listo? ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros traemos Mycobacterium tuberculosis. ¿Creen que va a estar vivito y coleando y contagiando? No, no. Se mira, existe, pero no está. ¿Listo? Bajo ninguna circunstancia van a pensar que, bueno, sí es un riesgo, pero no es un riesgo muy grande. Entonces, antimicro, ya, todo lo que trata de matar a las vacas. Es el primero, ya les conté de la penicilina. Y entonces hemos dicho que un antibiótico es que viene de una célula natu, un quimioterápico es sintético y los antimicrobianos son todos. Muy bien. Es muy importante, primero, matar a las bacterias. Segundo, que se utilice en baja concentración. Por ejemplo, la amoxicilina, todo el mundo tomamos amoxicilina, ¿cierto? Es una cucharita de jarabe o una tabletita así, pequeña, ¿cierto? Y eso es fácil de tomar. Imagínense que descubrimos un antimicrobiano, no sé, que venga de la papa, pero hay que tomar un frasco por dosis. No va a resultar muy bien, ¿cierto? Y por último, que no le haga daño al ¿cierto? Vamos a aprender fármacos que son tan tóxicos que tenemos que tener mucho cuidado y dosarlos al milímetro y ponerlos más espaciados porque son tóxicos, ¿sí? Pero hemos dicho, ¿estamos del lado del paciente o estamos del lado de la bacteria? Una de las dos. Muy bien. Entonces, estos tienen que aprender, por favor, sí. Ustedes dirán, doctora, ¿las propias bacterias matan bacterias? Sí, sobre todo cuando compiten, ¿sí? Si solo tengo este espacio y comemos la misma comidita, ahí está. Entonces, la polimixina se utiliza poco, proviene del Bacillus. Estos dos sí son bien importantes. El cloramfenicol proviene de el Streptomyces y el cloramfenicol es un antibiótico para las infecciones raras. Cuando las bacterias son así raritas y malvadas, el cloramfenicol suele ser una opción muy buena. Los monobactámicos son una línea superior de defensa. ¿Listo? Tenemos los antibióticos normalitos. No te vas a encontrar un monobactam en la farmacia. Los monobactams generalmente están en los hospitales y no se utilizan así más. ¿Listo? Entonces, son de amplio espectro. Y miren ustedes, se lo quitamos a una pseudomonas. Una de las pseudomonas más malas, porque acuérdense, hemos dicho que la pseudomonas aeruginosa es la que tiene todas las enzimas y es muy malvada, pero existen muchas más pseudomonas. Entonces, de los honguitos ya habíamos dicho, la penicilina, el cefalosporum nos dio la cefalosporina. Las cefalosporinas tienen mayor capacidad de matar bacterias que las que tienen un espectro un poquito más ampliado. La gentamicina es muy buena, sino que tiene riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad, entonces se utiliza más o menos, pero también es muy buena. De hecho, en primer nivel, en los lugares alejados, la gentamicina con la penicilina las das juntas para lograr un antibiótico de amplio espectro. Por ahí ahorita les digo que es un antibiótico de amplio espectro. Entonces, los sintéticos son sintetizados y los semisintéticos significa que agarramos un medicamento y lo transformamos. El que es imperdonable es la amoxicilina. ¿Por qué? El núcleo de la amoxicilina es la penicilina, pero todos a los que les han clavado su colita, ¿cierto? ¿Sí? Y les han puesto penicilina en su colita, no les dieron la opción de un jarabe. O les dijeron, ay mira, tenemos jarabe de penicilina o esta inyección que es blanca, lechosa y tiene una hoja enorme. ¿Les dijeron eso? O le dijeron, ay mira, puedes tomar estas tabletas que son grandes y gruesas, pero o te ponemos una inyección grande, lechosa y dolorosa hasta el alma. La penicilina no se puede tomar por vía oral, es intramuscular o endovenosa. No sé cuál les guste más. Y entonces alguien dijo, ¿por qué? Dijeron, inventaron la amoxicilina. Le pusieron unas moléculas que saben las personas amables de bioquímica y se volvió absorbible por vía digestiva. Y entonces la amoxicilina es color rosado, tiene sabor a fresa y si yo les digo, se toman un jarabe, les ponemos una inyección, ¿verdad?
Entonces, esa es muy buena. Entonces, por eso, cuando están dando ustedes amoxicilina, están dando la penicilina. Muy bien, entonces, esta clasificación, esto sí tienen que aprender. Bacteriostático es que enlentece a la bacteria. Ustedes dirán, doctora, ¿pero para qué? Para que venga el sistema inmune, ¿no es cierto? ¿Por qué? No tenemos antibióticos. Para algunas de las bacterias raras no hay antibiótico. Lo único que te queda es frenarla y que venga el sistema inmune y haga limpieza. Bactericidas sí, las mata, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por el espectro. Tenemos que las de amplio espectro, generalmente se dice, pueden funcionar contra gram positivos y gram negativos con una buena efectividad. Los de espectro intermedio dicen, no, ya sabes que te vas mejor con gram positivos y a veces te agarra un par de bacterias, una bacteria gram negativa por ahí, pero es para un ladito. Y los de espectro reducido son los que son casi específicos. Punto. Componente de las micobacterias que no existen en los gram. ¿Cuáles son los especiales? No era Parexilia. Yo no escuché nada. Otra vez. No era Parexilia. No. Son dos que tienen que saber. Un imperdonable. Fuerte. Ácido micólico. Punto. ¿Apellido? Ayuda, Pablo. Gracias. Jóvenes, eso tiene que estar escrito en su cabecita. ¿Y por qué es bien fácil? ¿De dónde creen que se llama micobacteria? De la presencia de ácido micólico. La verdad es que primero le pusieron micobacterium y cuando descubrieron el ácido que era especial le pusieron micólico para que se parezca a petis. ¿Vale? Jóvenes, otra que es imperdonable para toda la vida. Esta sí es de por vida. ¿Sí? De por vida. La isoniazida interfiere en la síntesis de ácido micólico. No se las perdono nunca. La isoniazida interfiere en la síntesis de ácido micólico. Mi paciente tiene infección de tracto urinario. ¿Le van a dar isoniazida? No, ¿verdad? Porque la infección de tracto urinario es por. A eso nos referimos con espectro reducido. Tienes que saber a qué. No vas a ir repartiendo isoniazidas por ahí, ¿o sí? Muy bien, qué bueno. Entonces, esto de estructura clínica lo van a hacer en farmacología. Porque te va a decir, unos son núcleos de penicilina, otros son ácidos, otros. Y la dirección para allá. La indicación clínica lo van a hacer cuando hagan medicina. Se llama medicina. O sea, que dice, es mejor para tal cosa dar esto, es mejor por dosis, por edad, por edad. Muy bien. Exacto. ¿Cómo es que funcionan los antimicrobianos? Pueden atacar la pared, ¿no es cierto? No se rompe la pared, se rompe la bacteria. Pueden alterar la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Así que se daña también. Para la síntesis de proteínas, entonces esto sí es indispensable, por punto. ¿Cómo se llama el mecanismo de las bacterias para... ¿Cómo sintetiza proteínas una bacteria? No. ¿Cómo se llama la estructura que permite la síntesis de proteínas en la bacteria? Muy bien. Pero ustedes tienen ribosomas. Los ribosomas bacterianos tienen diferente peso molecular que los ribosomas humanos. Los ribosomas bacterianos son 30S y 50S. Y entonces los antibióticos se dirigen hacia esos ribosomas. Por otro, ustedes me dirán, pero no mata a los ribosomas humanos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se interviene en la síntesis de proteínas? Jan Percy, ¿verdad? ¿Cómo se interviene en la síntesis de proteínas? Atacando al ribo. Sí, eso me están enseñando en biología molecular. Los ribosomas se unen a todo el material genético y sintetizan proteínas, eso es la traducción, cosas, ¿cierto? Otros bloquean los ácidos nucleicos y otros interfieren en vías metabólicas. ¿Se acuerdan que les dije que las bacterias sintetizaban sus propias vitaminas? Entonces tú puedes ir con algo que se parezca a la vitamina y dicen, hay una vitamina. Y entonces frena la máquina. ¿Listo? Muy bien. Tengo 4 minutos para terminar. Esta es la clasificación que tenemos por
la estructura que hemos dicho que va a ser para cuándo? Farmacología, buena suerte. Muy bien. Y aquí tenemos ejemplos, ¿cierto? Ahora, los que sí vamos a aprender. Pared, beta, lactámicos. Ejemplo, Tenici. Doctora, ¿cuántos beta-lactámicos existen? Como 20 páginas del Goodman. El Goodman es el libro de farmacología que tiene 2.500 páginas. No, sí, una cosita así, tiernita. Y con letra diminuta. Muy bien. ¿Qué más? Membrana citoplasmática, la polimixina, esa no está. Síntesis de proteínas, es así, macrólidos. ¿Sí? La síntesis de proteínas cortos, eso tienen que saber. La síntesis de proteínas interfiere por macrólidos. El macrólido más famoso, la genta. El macrólido más famoso, gentamicina. Muy bien. Esto de aquí también, imperdonable. Síntesis de ácidos nucleicos, esta. Las fluoroquinolonas. La fluoroquinolona más famosa, ciprofloxacin. Esta de aquí, quienes intervienen con las vías metabólicas, es la trimetoprim, ¿sí? No es una familia, es el medicamento, ¿sí? Y se utiliza generalmente en tándem o combinación con el sulfametoxazol y su nombre comercial es Bactrim. ¿Todo el mundo conoce Bactrim o no? Sí. ¿Y por qué le decimos Bactrim? Porque su nombre real es trimetoprim sulfametoxazol. ¿Listo? Pero entonces, aprendemos. Trimetoprim altera las vías metabólicas, eso altera las vías termitas. Es decir, imperdonable, ¿qué hace la isoniazida? Inhibe o interfiere la síntesis de ácido. ¿Entendido? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay diferentes lugares. Por eso puedo dar medicamentos con Q. Puedo atacar el ácido nucleico y la Q. Dependiendo de qué tan mal esté mi paciente. Porque si yo te decía que mi paciente tiene 80% de probabilidad de morirse, yo no creo que lo dejaría con un antibiótico solo, ¿no es cierto? Vale. Y entonces le pondrían por jarabito. No, ¿no es cierto? Mejor por. Entonces a veces se pone uno por vía parenteral, ya sea inyección o la vena, y otro por vía oral. Y a veces le ponemos encima cremita de antibiótico en la herida. Por eso es que tenemos que saber dónde es que funcionan los antimicrobianos para poder aprovechar. Pero las bacterias adquieren resistencia. ¿Eso qué significa? Actualmente, jóvenes, la resistencia bacteriana es un problema, porque las bacterias más malas ya no te responden a nada, entonces hay que seguir inventando antimicrobianos y seguir inventando. ¿Y hasta dónde? ¿Qué vamos a hacer cuando las bacterias ya no respondan a ningún antimicrobiano? Ese es uno de los problemas que se ve hacia más adelante. Entonces, hay algunos que tienen resistencia. Les dije que tenían que acordarse para siempre. ¿Cuál es el medicamento que nunca se le puede dar a Staphylococcus aureus? Penicilina, porque su resistencia es natural o intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le va a quitar. Luego, esta de aquí ya les enseñé. ¿Se acuerdan que se transfiere el material genético? ¿Sí? Habíamos dicho por transducción, por conversión. Entonces tienen que saber. ¿No? Entonces, es otra forma. Y la mutación de los genes, ¿cierto? A veces la bacteria de pronto muta y tiene la capacidad de ser, ser resistente a estos. Y entonces el problema con que mute el cromosoma es que todas las bacterias para adelante, todas las hijas van a ser resistentes. ¿Cómo le quitamos eso? No. Y algunas de estas ocurren porque sí, por el Espíritu Santo. Eso se llama mutación. ¿Listo? Estamos caminando. Muy bien. Cuando tú tienes material genético, va a tener diferentes. Ya lo conocemos al plasma, ¿no? ¿Sí? Un pedacito que está afuera y que se pasa por el bilirubinásido. Pero los transposones son genes que se mueven. O sea, por ejemplo, si ponemos a su compañera Carol y no está en línea con su compañera Alexandra, se portan divinamente, aunque estas son María Fernanda y Sofía, ¿no es cierto? Así, una tras de la otra, la paz total. O sea, para pónganlas una al lado de la otra. Problemas para ellas y para mí, porque no hay forma. ¿Entendido? Entonces eso es un transporte. Los dos genes están ahí, pero cuando deciden juntarse, ¿por qué? Porque se olvidaron que no se pueden controlar. ¿Los dan? Muchas gracias. Van a disculpar si es que... Pero, ¿se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿ya se quedó fácil?
Perfecto. Ahora, los integrones también son para resistencia, pero los integrones no pueden actuar cualquier día de la semana. Solamente durante la réplica. Sí. Entonces es como tener resistencia un rato. Y otro rato ustedes dirán, ay doctora, pero entonces eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿Cuánto se demora una bacteria en reproducir? Media hora. Pues cada media hora tengo resistencia. ¿Y qué es un montón o no? ¿No es cierto? Muchas gracias, compañeras, por verlo. Entonces, eso es exactamente lo mismo que hemos hecho. Conjugación, transducción y la acepción. Muy bien. Pero hay otros. Cuando tú generas una enzima, hemos dicho que los betalactámicos había que aprender. ¿Qué nombre le pondrías a una enzima que destruye betalactámicos? Betalactamasa. ¿Sí? Y también están las PENI. Hay un montón de nombres, pero es lo mismo, ¿cierto? Diferencia, las beta-lactamasas atacan a un gran número de antimicrobianos. Las penicilinasas a la penicilina. Muy bien. Ahora, puede ser que modifiques la membrana y la pared para que no deje entrar al antimicrobiano. Pues el antimicrobiano está ahí afuera y tú tranquila. ¿Sí? Y aquí en esto del lugar de acción es que mutas a tus proteínas, porque acuérdense que las proteínas vienen del ADN. Entonces las proteínas fijadoras de penicilina dicen no puede ser, o sea, ¿cómo va a estar aprovechándose de uno? Las cambian. Entonces tiene la penicilina, ya no tiene de dónde agarrarse y se vuelve resistente a la penicilina para siempre y debe, ¿no es cierto? Y aquí están los mecanismos, dice, sobre ¿cuál es la síntesis de la pared que teníamos que saber? Los beta-lactámicos. Yo les había dicho que los enzimáticos son un problema, pero existen otros mecanismos. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que puede ser que haya más de un mecanismo para lo que corresponde al antimicrobiano. O sea, varios mecanismos pueden malograrnos la vida contra el antimicrobiano y entonces es cada vez más difícil. De la síntesis proteica habíamos dicho que vamos a aprender los aminoglucósidos, ¿cierto? El aminoglucósido más famoso, gente. Y lo mismo, puede generar enzimas, puede disminuir la captación o puede girar al ribosoma, ¿cierto? Dice, se va a agarrar de la manito del ribosoma. Entonces, no puede ser, vamos a esconder la manita. Entonces pasa el antimicrobiano y ya no. ¿Listo? Entonces, es eso. Lo mismo puede pasar varias veces. No, las tetraciclinas casi no usamos, el clorafenol es bastante raro. Les había dicho que esto es para todas las bacterias raritas y que si se dan cuenta es lo mismo. Del ADN habíamos dicho que cloroquinolona no vamos a aprender. Ciprofloxa, sí. Entonces puede ser que el ADN mueve sus proteínas, entonces ya no puede agarrarse y no lo dejan entrar. Existe una enzima que destruye ciprofloxacino, no. ¿Listo? A eso es lo que vamos. Pueden utilizarse varios mecanismos, pero no todos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo hacemos el día? ¿Sí? Porque lo mismo va a pasar, ¿no es cierto? El del metabolismo era el tilmetropin, ya que sabemos, lo mismo. Y este es el que es imperdonable. Estos los vamos a aprender después, ¿sí? La catalasa es una enzima. Van a utilizar una enzima para malograrle la vía de interferencia y la bacteria otra vez puede vivir más. ¿Tenemos alguna preguntita? Por favor, si es que alguna persona ha llegado tarde y va a reportar asistencia, acérquese. Si es que quienes vayan a retirar, por favor, hagan un silencio y todavía nos quedamos con la gente.